Los GAM. Modelos aditivos generalizados. Son, en esencia, parecidos al GLM, pero en lugar de trabajar con una curva logística de primer grado o de segundo grado, trabajan con unas curvas que se llaman splines, que tienen mucha flexibilidad. Entonces, esto es un resultado de un GAM. Aquí no hay una curva logística. O sea, parece que la hay aquí, pero no están sujetos a esa restricción de forma sigmoidal. De hecho, el GAM va subiendo y bajando en función de por dónde van los datos. Y si hacemos un dibujito de el GAM parecido a los que hicimos antes, si tenemos el eje, tenemos las ausencias, vamos a ponerlo como un background también, ¿vale? Y tenemos las presencias y tenemos unas presencias aquí y otras presencias aquí y otras presencias aquí. El GAM es capaz de ¿vale? No está sujeto a esas restricciones. Eso tiene una parte buena y una parte mala que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero esa es la diferencia fundamental entre uno y otro, las restricciones o no que tienen las curvas. Se pueden comentar 1000 cosas más de los GAM, pero creo que para lo que vamos a hacer con esto en realidad es suficiente. Para darle esa flexibilidad a las curvas, la fórmula del GAM es diferente. Y cada variable está envuelta en una función que se llama S de smoothing, de suavizar. Es decir, GAM no trabaja directamente sobre los valores reales de las variables, sino sobre valores suavizados de las variables. ¿Vale? Y eso se hace creando la ecuación así. El smooth de la primera variable, más el smooth de la segunda, más el de la tercera, bla, bla, bla. Ahora, para calibrar un GAM se usa la misma función, o sea, se usa GAM, la estructura del modelo es igual, la única diferencia está en la fórmula, y para hacer el background ponderado con el GAM vuelve a ser igual, ¿vale? Generamos los pesos con la función, usamos otra vez la familia cuasi binomial y le metemos los pesos. Luego los modelos son iguales, cambia la fórmula y la función con la que calibramos el modelo. Voy a ejecutar los 4. Esto tarda más, porque tiene que hacer el smooth de las variables en cada modelo. Y eso hace que el proceso de cálculo sea más largo. Esto sí que lo podéis ir ejecutando ahora mismo, ¿vale? Otra cosa, los GAM no consideran interacciones. ¿Vale? No puedes explorar interacciones en un GAM. Sí quiero, mientras comentaros, mientras se hacen los modelos, una cosa que sí es importante, ¿vale? Y ya son diferencias más filosóficas entre las aplicaciones del GLM y del GAM. Yo puedo en el GLM definir a priori una forma para las curvas. Puedo decirle, vamos a usar curvas de segundo grado para poder ajustar curvas gaussianas. En el GAM no puedo hacer nada parecido a eso. El GAM coge los datos y traza, La posibilidad de poder trazar curvas de forma diferente en el GLM y de explorar interacciones me da a mí la posibilidad de generar hipótesis previas. Como por ejemplo, yo creo que la respuesta del oso a la temperatura es gaussiana y defino el modelo para que lo haga así, y que además hay una interacción entre esta variable y esta otra variable, y lo defino así. Hago ese modelo, lo analizo y veo cómo de buena era mi hipótesis previa. Puedo tener muchas hipótesis diferentes, ¿vale? GAM no. GAM le metes los datos, te hace el modelo y no hay nada que tú puedas controlar. GAM analiza el patrón de las presencias y el background,
no te permite establecer hipótesis más allá de las variables importantes. Pero aquí sí puedes definir hipótesis por la forma de las curvas y las interacciones. Entonces, GLM no solo es una herramienta para hacer modelos de distribución, es una herramienta que te permite generar y testar hipótesis sobre cuáles son las variables importantes, cómo afectan a la distribución de la especie y cuáles son las interacciones entre esas variables que son importantes. GAM solo analiza el patrón. ¿Qué pasa? Si yo estoy trabajando con una especie y quiero estudiar cuáles son las variables importantes y las interacciones y trabajar con hipótesis, me voy a GLM. Si yo tengo una distribución que no me importa en absoluto qué es lo importante y tal, sino simplemente hacer un modelo predictivo, uso GAM sin preocuparme de nada más. Y eso, así empezamos a ver que hay distintos usos para distintos algoritmos, aunque hagamos lo mismo con ellos. Desde la perspectiva técnica no lo notamos, el mismo código, misma historia. Desde la perspectiva conceptual, el GLM nos da herramientas para generar hipótesis diferentes y testarlas. ¿Vale? Entonces esa importancia conceptual, esa diferencia conceptual para mí es bastante importante, porque dependiendo de un caso de trabajo o de otro, no elegiré GAM porque me saque valores de evaluación mejores, o elegiré GLM porque me dé valores de evaluación mejores. Elegiré GLM porque me permite generar y testar distintas hipótesis. ¿Vale? Mirar los D cuadrado y decidme cuál os sale más alto, que yo no puedo ejecutarlo todavía. El de background ponderado sale más alto. El siguiente es el de pseudo ausencia, el siguiente es el de ausencia y el siguiente, ¿no? O el otro, ¿no? Vale. Fijaos que incluso el background sin ponderar tiene un poquito más de calidad que el de las ausencias, ¿vale? Pero eso es porque yo he diseñado las ausencias como las he diseñado, ¿vale? Esto se va a tirar un rato aquí. Ir haciendo los mapas de la predicción geográfica. ¿Las curvas de respuesta no están por ahí? Sí. Ah, sí, dibujar las curvas de respuesta y echarles un vistazo. Otra diferencia obvia entre GLM y GAM no es tan obvia, ¿vale? Porque tú puedes hacer un GLM muy complicado, pero a priori los grados de libertad que tiene la curva del GAM le permiten generar modelos mucho más complejos con muchos más parámetros. Y fijaos los tipos de respuestas que salen, ¿vale? Así, con muchos pliegues. Eso no es biológicamente realista y probablemente está capturando mucho más el sesgo en el muestreo a lo largo de toda Europa que lo que es un nicho ecológico de una especie. En este caso no parece que el muestreo que nosotros tengamos sea bueno para utilizar un GAM. O hay otra posibilidad. Otra posibilidad sería que las distintas poblaciones de oso a lo largo de toda Europa no tengan flujo génico entre ellas. Es posible. Y se hayan adaptado a condiciones locales. Es posible. ¿Vale? No tenemos datos para saberlo, solo hablamos de posibilidad. Entonces, tal vez, dentro de nuestro oso, tengamos subpoblaciones adaptadas a distintos conjuntos de condiciones ecológicas. Y cada una de ellas sale como en un sitio distinto. Pero la cuestión es que sin tener datos genéticos o datos de conectividad, no podemos saber si estamos capturando ruido o diversidad de grupos adaptados a distintas condiciones ecológicas a lo largo del rango de nuestra especie. ¿Vale? ¿Se entiende eso, no? ¿Qué pasa? El GLM, con esa restricción de la curva, agrupa muchas poblaciones dentro de la misma parte de la curva. El GAM, como es muy flexible, es capaz de irse adaptando a cambios de una población a otra. ¿Vale? Yo creo que es mejor trabajar con GAM cuando las áreas de trabajo son pequeñas y no tienes ninguna duda sobre la integridad genética de tu población. Por lo general yo prefiero GLM para trabajar, para hacer modelos, ¿de acuerdo? Por lo general. Vale, fijaos
Bio 5, ¿os acordáis de cómo era la curva del GLM más o menos? De Bio 5. Aquí tenemos algo parecido, pero picos, que seguramente corresponden a poblaciones que estén localizadas a lo largo del mapa en esas condiciones. La curva no es del todo mala, ¿vale? Representa más o menos eso, pero hay otras, como por ejemplo diversidad topográfica. Tenemos ahí un vacío, de repente un pico y una caída brutal. Eso no parece que se corresponda muy bien a una distribución. Ya digo, deberíamos conocer bien la ecología de la especie, conocer bien las particularidades de las distintas poblaciones para interpretar esto con más detalle. Centrándonos en la parte de testar hipótesis versus analizar patrones y complejidad baja o intermedia versus alta complejidad, yo sigo prefiriendo este ámbito del GLM. Pero el GAM es una buena herramienta para hacer predicciones si los datos son buenos. Habéis hecho los mapas, ¿no? Y los habéis guardado en el disco duro. Eso es importante, que los vayamos guardando, que luego tiraremos de ahí. ¿Y los mapas son parecidos a los del GLM? Más o menos, ¿no? Todos marcan también cuáles son las zonas. Suelen ser, los mapas que salen de un GAM son menos homogéneos que los de un GLM, ¿vale? Porque como tienen curvas, cada vez que tienes una bajada en una curva es una reducción en la idoneidad del hábitat y eso hace que el modelo parezca más parcheado. Pero las zonas importantes deben seguir presentes en el mapa. ¿Vale? Seguimos teniendo más o menos, en este caso, la diferencia entre el de background ponderado y pseudoausencia se parecen bastante entre sí. Y el de ausencia no tiene tampoco ninguna diferencia muy obvia, ¿no? No es nada muy importante. Bueno, seguimos moviéndonos, guardamos los modelos y vamos a borrar cosas de la memoria para ir al siguiente paso. Vamos a por Random Forest. Vale. Random Forest se basa en un tipo de herramienta que se llama árbol de clasificación o regresión. Y un árbol de clasificación o regresión tiene, a grosso modo, una pinta como esta. Hay una variable al principio del todo que se divide en dos. Y es, a partir de estos valores de la variable, hacia acá pasan unas cosas, y a partir de estos valores de la variable hacia acá pasan otras diferentes. Entonces estamos separando por una variable. Ahora, a partir de aquí pasan cosas distintas. Resulta que hay una división más. Tenemos una variable nueva y a partir de unos valores de esa variable pasan unas cosas y a partir de los valores de esa variable pasan otras diferentes. De forma que al final tenemos esto dividido en nodos terminales para los que podemos conocer la probabilidad de que haya una presencia o no. En un nodo terminal hay una serie de casos. Ponle que hay 30 presencias y 30 ausencias, o 30 y 20, o 30 y 10. Cada nodo terminal tiene un número diferente de presencias y de ausencias. Y dentro de cada nodo terminal se calcula por separado la probabilidad de presencia. ¿Qué implica este modelo? Que cuando la temperatura es menor de 10, la probabilidad de presencia es muy baja. Cuando es mayor de 10, empieza otra variable que es importante también, que es la precipitación. Pero resulta que dentro de esos casos, cuando la precipitación es mayor de 500 milímetros, la probabilidad de presencia es muy alta.
pero cuando es menor es intermedia. Luego, este nodo terminal está donde las temperaturas son mayores de 10 y las precipitaciones son mayores de 500. Estoy delimitando un espacio ecológico. Y te estoy diciendo, para este trozo del espacio ecológico, la probabilidad de presencia es esta. Aquí estoy delimitando otro trozo del espacio ecológico, donde la temperatura es mayor de 10, pero menor de 500. Es otro trozo del espacio ecológico y te estoy diciendo, ahí la probabilidad de presencia es esta. Y lo mismo pasa con el último. ¿Vale? ¿Se entiende medianamente la lógica? Esto de aquí, el hecho de que a partir de 10 grados de temperatura la precipitación aparezca, implica que hay una interacción entre ambas, solo a partir de este valor de temperatura. Antes de eso, la precipitación no es importante. ¿Se entiende eso? ¿Vale? Resulta que hay un momento en que empieza a hacer tanto calor que ya la disponibilidad de agua se empieza a hacer importante. Este tipo de interacción parcial es solo de 10 en adelante, no la consideran ni los GLM ni los GAM. ¿Vale? Un GLM y un GAM consideran la interacción a lo largo de todo el rango de la variable. Pero aquí no, aquí se pueden considerar interacciones a partir de un valor concreto de la variable o entre dos valores concretos de la variable. Y eso tiene un poquito más de sentido ecológico. Si te planteas las cuestiones de variables limitantes y de umbrales ecológicos. ¿Vale? Aquí hay un umbral ecológico. A partir de 10 grados ya necesito también agua para sobrevivir. ¿Vale? ¿Cómo se genera un árbol de estos? Coges las dos variables y buscas un valor en su rango que te separe los casos en dos grupos. Y usas un estadístico para medir cómo de buena es esa separación. Y la variable que tenga mejor estadístico te la quedas y la pones arriba. Donde el estadístico te dijo, aquí se separan los casos, ¿vale? Abres rama. Y ahora en cada uno de los dos sitios vuelves a hacer lo mismo. Coges las dos variables, buscas el punto en el que son capaces de separar grupos de nuevo y la que mejor lo haga la pones ahí. En este caso no hubo ninguna, ¿vale? Ninguna, funcionó bien. Y en el otro lado vuelves a hacer lo mismo, coges las dos variables y buscas cuál de las dos separa mejor. Y la que mejor separe la pones y abres de nuevo, ¿vale? Es un proceso recursivo en el que en cada nodo se testea la capacidad de todas las variables para separar. Y se pone siempre la que mejor lo ha hecho en ese nodo. Aquí podría haber aparecido otra vez temperatura, pero en este caso funciona mejor precipitación. ¿Vale? Tenéis que entender que en cada nodo se testean todas. ¿Cómo de buena es esta variable para separarme dos grupos? La mejor la pongo ahí y separo. En el nodo siguiente repito, ¿cómo de buena es cada variable para separarme grupos? Si ninguna es estadísticamente significativa, paro. ¿Qué es lo que pasó aquí? Si resulta que en esa separación una me sale estadísticamente significativa y es mejor que las demás, la pongo. Separo. Y aquí también se volvió a probar, pero ninguna salió ya significativa. Hay dos tipos de árboles de este estilo, los de clasificación y los de regresión. Los de clasificación lo que buscan es separar lo mejor posible los unos de los ceros. ¿Vale? Eso es lo que buscan, separar lo mejor posible. Los de regresión buscan algo ligeramente diferente. Y voy a intentar dibujarlo. No es fácil ni obvio, pero vamos a suponer... esto es el espacio ecológico, ¿vale? Tengo una variable, temperatura, y tengo precipitación. Y tengo, pues vamos a poner que tengo aquí unas presencias y tengo aquí unas ausencias. Vale, ¿no? Así está. ¿Cuál de las dos variables nos separa mejor las presencias de las ausencias? ¿Vale? Si yo trazo una línea aquí, la separación es perfecta. Luego esta precipitación va arriba en mi árbol. Vale, ahora, vamos a pensar, hemos separado ya dos espacios. Y ahora los consideramos por separado. Dentro de este espacio, ¿qué variable separa mejor temperatura de presencia de ausencia? No hay ninguna. Ya lo tenemos todo separado, ¿verdad?
Y dentro de este espacio, igual, ya lo tenemos todo separado. No hay ninguna variable más que sea importante para separar. Porque he dibujado un caso muy tonto. Porque dibujar esto y pensarlo y hacerlo a mano es muy complicado, por eso lo hace el ordenador. ¿Vale? Pero esta es la lógica. Entonces, cuando los grupos están más mezclados, el ordenador usa estadísticos, el programa usa estadísticos para definir cómo de buena es la separación. Hace test para ver si la separación es significativa. Y así es como elige. Entonces, este es el criterio. Es un poco un criterio de dónde trazo yo una línea que me separa mejor. Si resulta que no me separa nada, no la trazo. Y ese es el criterio. Cuando el modelo es de regresión, volvemos a tener aquí el eje, temperatura, precipitación, y vamos a vamos a volver a hacerlo. ¿Cuál es la variable que mejor separa aquí? Espera, un segundo, vamos a hacer un poco de trampa. Vale, ¿cuál es la variable que mejor separa aquí? Presencias de ausencia. Temperatura, ¿verdad? Vale. Y ahora, dentro de este espacio, de nuevo, ¿cuál es la que mejor separa? Temperatura y precipitación. Joroba. Presencia y ausencia. ¿Vale? Pero, perdón, esto es un nodo terminal que está donde la temperatura es menor de esto y la precipitación es menor de esto. ¿Vale? Aquí necesitamos hacer algo más. ¿No? ¿Vale? Luego esto es otro nodo terminal, solo donde la temperatura es superior a tanto. Entonces, un árbol de esto lo que va haciendo es coger rectángulos dentro del espacio ecológico y separarlos siguiendo este tipo de criterios. Eso se llama árbol. En el otro caso era la temperatura, dijiste que no, que era igual. Sí. ¿Cómo? Aquí, claro, aquí la línea esta que has trazado, la última, la azul, sí. Es que la precipitación... Es para delimitar... En el anterior era la temperatura, dijiste que no. O sea, yo por lo menos lo veía así en el dibujo. Bueno, yo me puedo equivocar explicando, claro que sí. De hecho, lo hago vale. Muy a menudo. ¿Sabes? Porque pensar en cómo dibujar esto mientras intento contaros cómo es no es tan fácil. Yo no soy multitasking. Entonces me equivoco. Pero aquí... Ahí está diferenciando lo que hay, donde hay presencia y donde no hay nada ya. Eso vale, es. Pues... Después, cuando haces un árbol de regresión, el caso es un poquito distinto. El de clasificación busca separar lo mejor posible los grupos, ¿vale? El de regresión busca tendencias dentro de cada uno de esos rectángulos y busca, por ejemplo, vamos a suponer que yo ya tengo aquí un nodo terminal, ¿vale? Cerrado como este, y resulta que ahí tengo, dentro de ese nodo tengo unas presencias y tengo unas ausencias. Pues ahora yo cojo los datos de dentro de este nodo, ¿vale? Y con los datos dentro de ese nodo, que son ceros y unos, hago una regresión. Y entonces ahora, ¿vale? La cuestión es que un árbol de clasificación, separar clases. Árbol de regresión, buscar zonas del espacio ecológico donde esta relación cambia. ¿Vale? Son cosas diferentes. Árbol de clasificación, separar unos y ceros. Árbol de regresión, buscar zonas en las que la tendencia entre los casos que estoy estudiando, que en este caso son unos y ceros, cambia. ¿Vale? Entonces, en un árbol de regresión como los que vamos a ver en Random Forest pasa esto. Seleccionamos áreas del espacio ecológico en las que los coeficientes de la regresión van cambiando. De forma que yo tengo un espacio ecológico, lo tengo separado en muchos cuadrángulos distintos porque en cada uno de ellos pasa una cosa diferente. Aquí hay más presencias, aquí hay menos, aquí, ¿vale? Entonces lo que hace el árbol de regresión es para cada una de estas secciones separadas genera un modelo lineal entre las presencias y las ausencias. Y de ahí, de ese modelo lineal, exactamente como hemos hecho con el GLM, es como predice los valores de
idoneidad del hábitat. ¿Se entiende la diferencia entre los de clasificación y regresión? Clasificación, separar cosas lo mejor posible. Regresión, buscar sitios en los que la tendencia entre esas cosas es diferente y hace un pequeño modelo lineal para cada segmento del espacio ecológico. Si te imaginas esto y pensamos que para un par de variables los coeficientes van cambiando de rectángulo a rectángulo, tenemos muchos modelos lineales distintos, ¿cómo será la curva de respuesta de un montón de modelos lineales distintos puestos juntos? ¿Vale? Cada uno de ellos es un solo modelo lineal hecho en uno solo de estos cajones del espacio ecológico. ¿Vale? Luego, de una forma conceptual se aproxima un poco más al GAM en la forma en la que va a ser capaz de fijar la curva de respuesta, ¿verdad? Esto es un árbol de regresión. ¿Cómo Random Forest funciona? No sé si tengo... Vale. Random Forest no es un único árbol de regresión. Son muchos. Por defecto 500. Por defecto 500. ¿Qué parámetros son importantes al hacer Random Forest? Este 500, que es el número de árboles que yo quiero calibrar. Por defecto es 500. Lo puedo cambiar a 100 o a 10.000. Da igual. ¿Vale? Ahora, una cosa importante de Random Forest es que para generar cada uno de los árboles anteriores, cada uno de ellos está hecho con distintas variables y distintos casos. Es decir, no hay dos árboles iguales. No hay dos árboles iguales. Y ahora profundizo en eso, ¿vale? Pensad que son muchos árboles diferentes. Todos hablan del mismo tema, pero cada uno de ellos se ha hecho con variables distintas o con puntos de presencia diferentes. Puedo decir cuántas variables quiero usar en cada uno de esos árboles. No cuáles, solo cuántas. Puedo decir cuántos casos quiero en cada uno de los cajones finales, en cada uno de los nodos finales. Lo ideal es que haya unos cuantos para poder hacer ahí un modelo lineal pequeño. 10, 15, 20. Y después también puedo incluso definir, oye, ¿cuántos nodos terminales quiero? O el máximo. Porque los árboles van creciendo solos. Tú le dices, venga, primer árbol. Coge la variable A, o sea, de todas las variables, coge 2 al azar. ¿Vale? Coge 2 variables al azar. Y de todos los puntos de presencia, coge un 60% al azar. Es decir, sacamos un subset aleatorio de las variables y de los puntos de presencia. Y con ese subset aleatorio empezamos este proceso recursivo. ¿Cuál de las dos variables separa mejor? La ponemos arriba. Abre. ¿Cuál de las dos variables separa mejor? Ponemos arriba la que haga falta. Abres. Hasta que ya no se puede abrir más y se cumplan las condiciones del tamaño de nodo. Y con eso tengo ya un árbol. Repito el proceso. Cojo 2 variables al azar, cojo el 60% de los puntos al azar. Hago otro árbol con el mismo proceso. Y lo sumo. Lo sumo. Lo sumo. Lo sumo. Y así sucesivamente hasta el número de árboles que yo haya decidido. ¿Se entiende un poco cómo va esto? Entonces al final, cuando ya he hecho yo todos mis árboles, ¿cómo decido esta celda tiene esta idoneidad? Cojo los valores de las variables de la celda, las paso por el primer árbol. ¿Qué me devuelve? 0,6. Las paso por el segundo árbol. ¿Qué me devuelve? 0,4. Las paso por el tercer árbol. ¿Qué me devuelve? 0,5. Sucesivamente por los 100, 200 o 300 árboles. Al final tengo muchas predicciones para el mismo caso. Me quedo con la moda. Entonces la historia es, tengo muchos árboles generados con distintas permutaciones de las variables y de las presencias. Y al final, la predicción final es la moda de cada caso por cada uno de esos árboles. ¿Vale? Luego, ¿cuál es la ventaja de usar esto en lugar de un único árbol de clasificación? Resulta que cuando tú quieres buscar en una variable dónde te separa mejor entre dos grupos, eso es muy sensible a que haya una sola presencia o no la haya en un punto determinado. Muy, muy, muy sensible. Entonces basta que tú tengas un dataset de la misma especie y yo otro, y nuestros puntos sean un poco diferentes para que tengamos los umbrales en sitios distintos.
Entonces lo que hace Random Forest es permutar todas las presencias para compensar ese efecto, ¿vale? Es una de las cosas que hace. Bueno, aquí tenéis como recordatorio cómo funciona el procedimiento. ¿Y qué ventajas tiene? Puede manejar datos muy grandes, como los árboles de regresión calculan interacción entre variables, Random Forest es capaz de manejarlas. Tiene como el GAM la posibilidad de sobreajustarse demasiado a los datos, aunque Random Forest intenta prevenirlo, y el resultado es ligeramente difícil de interpretar. Como ventajas está que os he dicho que para hacer cada árbol él solo coge un 60% de los puntos. Usa el otro 40% de los puntos para evaluar cómo de bueno es el árbol. Y en función de lo bueno que es, puntúa las variables que están en ese árbol. Como está puntuando las variables a lo largo de cientos de árboles, al final sabemos qué variables funcionan mejor y qué variables funcionan peor. Y con eso te ofrece una medida de cómo de importante es cada variable para explicar la distribución de la especie. ¿Vale? Eso sí que lo hace muy bien Random Forest, y a mí me gustan más que otros métodos para responder la pregunta: ¿qué variable es más importante en la distribución de mi especie? Vale. Para hacer Random Forest lo voy haciendo, hago yo el bloque, os lo explico, pero es muy parecido. Necesitamos primero una fórmula que es igual. Es una fórmula de regresión sin interacciones, sin polinomios, nada parecido, ¿vale? Solo las variables una detrás de la otra. Random Forest no permite ponderación de casos. Luego, background ponderado en Random Forest no hay. Ahora no vamos a hacer ese modelo. Pero tenemos el que se hace con el background. Tenemos el de ausencia. Va a tardar aquí. El error plot es una cosa... ¡Wow! Siempre lo encuentro un poco creepy esto. El error plot tiene aquí número de árboles calibrados y aquí una medida del error. Y os sale casi siempre que baja... Bueno, lo dibujo, aunque sea un poco raro, pero... Sale una figura más o menos así, ¿no? De una forma distinta. ¿Qué implica eso? Eso dice, cuando hago muy poquitos árboles, cuando todavía tengo muy poquitos árboles, atención por favor, el error plot, Random Forest. ¿Qué nos dice? Nos dice que cuando tengo muy poquitos árboles hechos, el error promedio que está cometiendo el Random Forest es muy alto. Pero según voy avanzando en el número de árboles, el error va disminuyendo, y llega un momento de meseta. ¿Dónde tenéis la meseta más o menos vosotros en los modelos? ¿50, 60, 100 árboles? 100 más o menos, ¿no? Y ha hecho 500, ¿verdad? ¿Tendríamos que hacer los 500? Realmente no hace falta. En este caso yo no cortaría menos de 500. Pero si estamos, por ejemplo, se nos antoja trabajar con 10.000 árboles y a los 1.000 hemos entrado en una meseta, no merece la pena, porque estamos haciendo ya los mismos árboles una y otra vez, ¿vale? Esto es simplemente un análisis de cómo cambia el error. Vale. Tengo el de ausencia y el de pseudo ausencia. Si vemos los error plot de los tres juntos, no hay ninguna diferencia muy obvia, ¿vale? Todos más o menos a los 100, 100 y pico estabilizan. Luego, en ese aspecto están funcionando más o menos igual los tres modelos. Random Forest nos da también una especie de medida de qué porcentaje de la variabilidad de los datos explica. Para el de background es aquí, porcentaje de varianza explicada. Este de aquí arriba es el de background. Nos da negativa.
El segundo, que es el de ausencia, nos da 22%. Y el tercero nos da 59%. Es decir, en cuanto al porcentaje de variabilidad explicada, el último, que es el de pseudo ausencia, ¿no? Es el que mejor explica, o sea, el que mejor se ajusta con este modelo. ¿Por qué creéis? Es más parecido al maquilado ponderado que nosotros. Sí, pero ese no es el motivo. Eso es verdad, pero no es el motivo. ¿Por qué creéis que es más fácil para Random Forest separar presencia de pseudo-ausencia que presencia de ausencias simuladas? Las ausencias están mucho más cerca de las presencias en el espacio geográfico y en el ecológico. Y eso hace que le cueste mucho más trabajo encontrar separaciones. Cuando metes pseudo-ausencia es muy fácil encontrar separaciones y por eso se ajusta mejor. ¿Vale? Luego, eso no es una medida de cómo de bien predice el modelo presencia, sino de cómo de bien está separando unas cosas de las otras. ¿Sí? Las curvas de respuesta, vamos a ver las de pseudo-ausencia, por ejemplo. ¡Hey! Ah. A vosotros sí os sale el plot, ¿no? ¿Os salen los plots de las curvas de respuesta bien? Sí. Vale, es un problema mío, parece. A ver. Ahora. Aquí. Vale. Dos cosas importantes del tema de las curvas de respuesta. Como habíamos predicho, son así un poco complejas. Aún así, fíjate que Bio 5 conserva un poco esa forma original que tenían los otros modelos. No hemos visto aún la importancia de las variables, ¿vale? No sabemos cuál es más importante. Ahora la vamos a mirar. Pero sí os quiero decir dos cosas. Random Forest, su resultado, es una especie de sábana de n dimensiones muy difícil de ver. Y en esa sábana están incluidas esas interacciones parciales entre las variables. Para poder dibujar la curva de respuesta de esta variable, Plotmo pone todas las demás variables a su valor promedio. Porque no hay forma sino de dibujar la curva. Entonces, para dibujar esta variable, Plotmo pone todas las demás a su valor promedio. ¿Y si resulta que el valor promedio de la variable ni siquiera existe en el espacio geográfico? ¿Vale? Pero hay un valor promedio, lo calculas y te sale. ¡Pum! ¿Qué problema hay entonces? Esta curva de respuesta que tú ves aquí no es real. No es real, es solo una indicación de cómo sería si ponemos todas las demás variables constantes. Pero como el modelo es tan complicado en el espacio de n dimensiones, no se puede sacar la curva como si hacemos en el GLM, en el que cada variable va por separado. ¿Vale? Entonces estas curvas de respuesta son solo indicativas. Porque te puede salir que una variable es muy importante y que la curva no tenga sentido solo por esta cuestión, porque sacar una curva de respuesta de un modelo de Random Forest es complicado. Vamos a ver la importancia de las variables y volvemos aquí. En donde pone línea 329, importancia de las variables. He sacado la de pseudo-ausencia. Y la de pseudo-ausencia me dice que Bio 5 y Bio 6 son, sobre todo Bio 5, la variable más importante. Os sale más o menos igual, ¿no? Vamos a ver en las curvas de respuesta Bio 5 y Bio 6. Estoy con pseudo-ausencias, ¿vale? Bio 5 y Bio 6. Son estas de aquí. Y nos vamos a la interacción, que es esta de aquí, o Bio 5 versus Bio 6. Resulta que, según al principio en Bio 6, la idoneidad, o sea, hay una dependencia entre ambas. Si la temperatura del verano es baja y la del invierno es baja, tenemos una idoneidad media. Si llegamos a una temperatura de invierno un poquito más alta, a la misma temperatura de Bio 5, la idoneidad sube al máximo y después vuelve a bajar.
Y sin embargo, cuando la temperatura del verano es muy alta, o sea, es prácticamente plano, solo sube un poquito con Bio6. Luego ahí más o menos podemos ver que hay una interacción entre esas dos variables y es la forma en la que finalmente la encontramos. O sea, esta es la forma en la que Random Forest nos puede enseñar lo mejor posible cómo funciona la interacción entre variables. Fijaos que al hacer la interacción, la superficie no es tan irregular como lo es en las curvas de respuesta, es un poquito más fácil de interpretar realmente. Y tiene más sentido interpretarlo así porque Random Forest considera por defecto las interacciones parciales entre las variables, ¿vale? Tiene más sentido mirar a esto, cómo cambian los valores de Bio5 en función de los de Bio6, que mirar solo Bio5 por separado y Bio6 por separado. Porque el modelo está hecho así. No es como el GLM, que lo hacemos con términos aditivos, que no tienen por qué estar relacionados entre ellos. En Random Forest lo están. Y si analizáis un Random Forest, tiene sentido que miréis bien este tipo de plots. Las curvas de respuesta. Pero en vez de curvas voy a dibujar en plano, es decir, la perspectiva mirándola desde arriba. Entonces, donde los valores son blancos es lo más alto y donde los valores son negros es lo más bajo. Entonces, de aquí podemos sacar mucho más fácilmente que con el mapa de perspectiva cuáles son los lugares interesantes. Es decir, de cara a las temperaturas máximas del verano y del invierno, esta combinación es la mejor, ¿vale? Estamos visualizando el nicho ecológico, el espacio de n dimensiones que Random Forest nos dibuja así. Y por defecto Plotmos solo nos dibuja las interacciones más importantes, ¿vale? Hay algunas, fijaos que todos estos rectangulitos raros que dibuja son una representación de esos bloques en el espacio de n dimensiones que Random Forest está dibujando, ¿vale? ¿Se entiende cómo interpretar el resultado más o menos? Tenemos la importancia de las variables, tenemos el porcentaje de varianza explicada, tenemos los plots que sabemos que dependen de los valores de otras variables, con lo que no está muy claro, pero que es mucho mejor mirar a los valores de las interacciones. Si queremos mirar a todas las interacciones, en el Plotmo ponemos... Esto lo miráis en la ayuda de Plotmo, que tiene muchos parámetros, ¿eh? Pero veis, así nos salen ya todas. Si no le ponemos nada, él nos saca las importantes. Pero si queremos explorar alguna más, pues la miramos, ¿vale? Hay algunas que parece que tienen sentido también, podríamos echarle un vistazo durante horas y contrastar eso con nuestro conocimiento ecológico cada vez, ¿vale? Pero la parte técnica ya la tenéis ahí resuelta. El background ha salido muy feo. El problema esta vez no es que haya una fuerza gravitatoria, ¿vale? Este modelo funciona completamente distinto, no es el mismo principio. ¿Por qué nos sale todo tan bajo? Porque tenemos 20.000 ceros y, no sé, 1.000 unos. Random Forest, o sea, le estamos metiendo a Random Forest 1.000 unos y 20.000 ceros. Entonces, resulta que Random Forest funciona de esta forma. Es mejor prediciendo aquellas categorías que tienen más casos. Le hemos metido muchísima información de ceros y muy poquita de unos en comparación. Entonces es muy bueno prediciendo ceros, pero muy malo prediciendo unos. Por eso salen los valores de predicción en estos sitios. Puedes estar segurísimo de que en estos sitios las condiciones ecológicas son cojonudas, ¿vale? Pero no es la forma de hacer el modelo. Lo ideal para Random Forest es o trabajar con un buen muestreo de ausencias, balanceado entre unos y ceros, o también con pseudo ausencias. Pero fijaos que eso afecta a la extensión de hábitat idóneo también, ¿vale? En resumen, hemos hecho ya 3 de los métodos. Hemos hecho GLM. ¿Qué hemos visto que era mejor para GLM? El background ponderado y las pseudo ausencias no iban mal, ¿eh? Prefiero background ponderado. GAM no nos ha gustado mucho, tal vez, ¿no? Iba bien con el background ponderado, pero no sabíamos ni qué variables eran importantes, ni nada de nada, ni que no hay interacciones, nada de eso. Random Forest resulta que con el background funciona mal. Con la pseudoesencia y la ausencia funciona medianamente bien. De hecho, funcionó, la varianza explicada más alta era con pseudoausencia, ¿vale?
Luego, en resumen, GLM, background ponderado, pseudoesencia. GAM, background ponderado, pseudoesencia. Random forest, o pseudoausencias o ausencias, ¿vale? Luego parece que la pseudoausencia es una apuesta segura más o menos para todo, y si vamos a hacer muchos modelos, pues es casi mejor generar pseudoausencias para estos algoritmos, en lugar de, oye, a este le voy a poner tal ponderado, a este le voy a poner tal cosa. Pero dentro de esa idea general yo sigo prefiriendo GLM con background ponderado y random forest con pseudo ausencia o un buen muestreo de ausencia, y no uso GAM en mi vida diaria.